Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad de las legiones celestes. Bienvenidos a la mano lampiña. Muy buenas noches, saludos a todos desde acá, desde la República de Chile, la ciudad de Rancagua, edición número 8, ya vamos por la edición número 8 de la mano lampiña. Saludos a todos, que le habla Rodrigo Holguín, profe de teología, bendiciones, con la compañía como siempre de Pastor Gamaliel desde Mexicali. Pastor, muy buenas noches y bendiciones. Bienvenido al canal y como siempre, un gusto poder compartir con ustedes esta mesa y esta noche del programa acá en la mano lampiña. Saludos y muy buenas noches a todos. Adelante, Pastor Gamaliel, cambio. Buenas noches, hermanos y amigos, un saludo de Mexicali, Baja California, México. Un gusto estar de nuevo, profesor. Un saludo hasta Chile, y ahora veo que está nuestro hermano escatólogo acá para compartir algunas experiencias que nos van a servir para aprender algunos principios bíblicos en acción. Así que estoy contento porque hay mucha tela de donde cortar esta noche. Cambio. Nuestro hermano Daniel Guaripa de Santiago, Chile, un gran amigo, tengo el privilegio de poder conocerlo en persona, un gran escatólogo de estos tiempos. Vino nuevo, como decimos por ahí. Daniel Guaripa, Dani, adelante, bendiciones. Adelante, cambio. Bendiciones, muy buenas noches. Gracias, profe Rodrigo, Pastor Gamaliel. Muchas gracias por la invitación acá a la noche de la mano lampiña. Y sí, vamos a contar sucesos que pasan exclusivamente dentro, ¿cierto?, de la iglesia de Cristo, dentro de los ministerios que muchas veces se cruzan con entidades demoníacas. Así que aquí estamos para ir contando a la luz de la palabra lo que sucede en estos últimos tiempos, donde vemos las manifestaciones de estos demonios más fuertes que nunca, porque ya saben que le quedan poco tiempo. Cambio. Daniel, si nos recuentas un poquito, ¿cuánto tiempo en el ministerio? Y si tu encuentro con estas entidades espirituales fue en el ministerio o fue fuera del ministerio. ¿Cómo ha sido este tema? Adelante, cambio. Bueno, dentro del ministerio llevo 4 años, ya 4 años en el ministerio. Dentro de la iglesia voy por los 9. Y lo que sucedió fue a principio ya de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y bueno, eso fue más o menos hace como 4 o 5 años más o menos, lo que sucedió en el lugar donde estaba congregándome. Aquí mi esposa es testigo, ella también. Y todo partió, profe, por una pequeña burla que hice yo inocentemente, cambio. No me diga que era un cristiano incrédulo. ¿Cómo es eso de una burla, cambio? Bueno, resulta que estaba viendo un video, ya, de una alabanza pentecostales, de los hermanos pentecostales, y vi cómo unas hermanitas salían adelante, que tienen por costumbre acá en Chile, salen adelante al altar a danzar, a saltar, ¿cierto? Saltaban como becerritos en la manada. Algunos se movían así como si estuvieran ebrios, ¿ya? Y yo, sin saberlo, ¿cierto?, me mofaba, me reía de ellos, decía, pero qué ridículo que hacen, cómo Dios va a permitir eso, el Espíritu Santo se va a mover de esa manera. No creo. Y ahí partió todo esto, profe, cambio. Yo entiendo. Ok, ¿y cómo fue el desarrollo y qué fue exactamente lo que pasó? Adelante, cambio. Bueno, llegué
al culto, escuela bíblica dominical, a eso de las 4 de la tarde, en la congregación donde participaba antiguamente. Me sentía raro, no podía explicar bien qué es lo que estaba sucediendo en mí. Y comienza la escuela bíblica, empezamos a alabar al Señor, y luego pasamos a los estudios bíblicos, y ya me sentía extraño, como con ganas de vomitar, de devolver, no sé, pensaba que tenía algo, me había hecho mal, y no. Terminó la escuela bíblica, terminó el estudio, y crucé, ¿cierto?, a comprar algo para comer, mientras venía el culto general, y ya yo en mi sentido venía como raro, no podía explicar qué es lo que me estaba sucediendo, no sabía el por qué, y veía dentro de la iglesia todo raro, todo como raro, no sé, algo, no encajaba bien, o yo estaba mal, o bien dentro de la iglesia algo había que no encajaba bien. Adelante, se le cayó cambio. Bueno, y en eso entramos orando, empezamos a clamar, a orar al Señor, para que Él tomara dirección del culto, y empieza la alabanza, y empezamos a alabar al Señor, yo mi parte, exaltando, glorificando el nombre del Señor, y en una de esas cierro mis ojos y me voy hacia adelante, hacia el altar, y me arrodillo delante de Dios, y empiezo a toser, a clamar, a orar, a hablar en lengua en mí, ¿cierto?, lo personal con Dios, mientras el culto se desarrollaba en una atmósfera bien como poderosa, bien fuerte en eso. Entonces yo, hablando de una manera que recién estaba experimentando manifestaciones sobrenaturales, y clamaba, oraba, lloraba, gemía delante de Dios en el altar mientras la música comenzaba. Y no pasó más de media hora que el Señor me levanta y empiezo a profetizar, empiezo a hablar, y el Señor empieza a hablar en mí y me dice: lo que tú has visto, lo que tú dices a la congregación que es ridículo, cómo saltan estos mis hijos, yo lo voy a hacer ahora contigo. Y empiezo a saltar como becerrito, empiezo a moverme como ebrio dentro de la iglesia, de una forma pero sorprendente. Pararon la música, el siervo tenía que entrar a predicar, de hecho ese día no hubo predicación por lo que sucedió, y comienza la manifestación del Espíritu en mi vida. Empezó la iglesia en general a gritar, a danzar, a cantar, fue una atmósfera pero preciosa en ese entonces. Y llevamos ya una hora y media, donde no podíamos parar, no podíamos detener lo que el Señor estaba haciendo en esa hora. Fue tan bonito, tan maravilloso la experiencia, que yo al Señor en ese entonces le pedí perdón por lo que había hecho, ya, por haberme burlado de los hermanitos pentecostales, que en mi ignorancia, ¿cierto?, me burlé de ellos. Y así transcurrió unos minutos, 10 minutos, hasta que uno de los músicos, ya, tocaba la guitarra, descendió del altar y se fue hacia atrás. Y yo estaba danzando, alabando, glorificando y hablando en lengua para mí con el Señor. Y de repente escucho gritos de lamento y gemido. En eso veo al pastor entonces,
que estaba el altar y pego un salto, yo creo que unos 2-3 metros del altar hacia más o menos al pasillo al medio, y veo que parte corriendo. Y veo un grupo de hermanas sujetando a este muchacho. Muchacho era un campeón, tendría sus 80 kilos, más o menos un campeón, gordito. Lo estaban sujetando y yo estaba delante, ¿cierto? Mientras sucedía esto, yo estaba con Dios, estaba en mi mundo con Dios, y me doy cuenta de este detalle. Y veo que el pastor empieza a reprender de una forma pero fuerte, cosa que quedó sin voz, y se le había manifestado un demonio a este muchacho, a este joven. Después de haber pasado unos momentos gloriosos con el Señor, llegó el agua fiesta, y yo seguía adelante en el altar danzando al Señor, hasta que de repente el Señor me dice, ve para atrás. Yo, no conociendo aún, y nunca había visto eso, me dirijo hasta este muchacho y veo a las hermanas que estaban todas alborotadas, gritando, saltando, haciendo pero cualquier cosa, y el pastor sin voz reprendiendo a voz fuerte, a voz en cuello, y veía que el demonio no se iba, al contrario. En uno lo sueltan y este muchacho andaba debajo de la silla como culebra. Era impactante ver cómo se movía, se arrastraba como culebra entre medio de todas las sillas. Yo nunca había visto eso, nunca jamás en mi vida había visto una persona retorcerse como culebra y pasearse por todas las sillas debajo, y las hermanas con el pastor tratando de cazarlo, de pescarlo, ya el pastor sin voz. Y ahí el Señor me dice, ve, y voy en esa dirección, y este muchacho me ve y me dice, contigo no, y fuertemente dice, no, contigo no, y yo no sabía qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Y en eso el Señor, no sé, saca una autoridad, le digo, en el nombre de Jesús, dime quién eres. Y él va y me dice, yo soy Apolión y he venido a destruir esta iglesia. Y el pastor sin voz, apenas le salía la voz chiquitita, se habían gritado más de 10 minutos tratando y no podían, y empieza la batalla. Yo le digo, Señor, este es el mismo mero mero. Y él puso su autoridad. Le dijimos, en el nombre de Jesús, sal fuera. No, le dije, enmudece, porque era mucho alardo que había, mucho escándalo tenía. Y este muchacho, ¿cierto? Y por ahí ya estaba la polola llorando, había unas hermanas que ya, algunas se fueron arrancando, mucho miedo. Este muchacho, este demonio, enmudeció, y luego con el pastor le hicimos la oración y lo mandamos a salir fuera, y se fue este demonio, se fue. Pero antes de irse botó algunas sillas, no, fue bien fuerte, se fue. Luego levantamos a este muchacho, lo vimos, terminó muy agotado, muy extrañado, asustado, agobiado por lo que había sucedido. Entonces fue para nosotros, para mí en aspecto, ¿cierto?, recién entrando al ministerio y viendo al tiro esta situación de cómo este demonio se manifestó de esa forma, cómo andaba como culebra arrastrándose por la silla, y el nombre, profe, me llamó mucho la atención, que era Apolión. Así se llamaba este demonio. Cambio. Pastor Gamaliel, ahí, un segundo. Sí, profe, estoy oyendo con atención el relato de nuestro hermano Guaripa. Pastor Gamaliel, vamos a desmenuzar este enfrentamiento de guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual,
nos referimos a un enfrentamiento en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas.